acá tenemos una invitada, Sarita Torres. ¿Cómo estás, Sarita? Los tiempos que te deja ver. Tu saludo para Creagen, Sarita. Hola, don Genaro, muy feliz, contenta de aquí después de muchos años volver a verlo. Un saludo muy especial para Creagen y una contenta, feliz de poder reencontrarnos después de años. Qué bueno, han pasado 7 años. Sí, así es. En ese entonces pues tenía 12 años. Sí, sí recuerdo que me hizo la entrevista en la casa. Mi niña. Bueno, Sarita, cuéntanos, novedades. ¿Qué nos puedes contar? Así es. Después de ya muchos años, regreso a la música. Pero hoy en día con muchas primicias que ya sale de aquí una semana, máximo está saliendo a fines de este mes. Está saliendo las primicias en concierto. Espero que sea el agrado de todo el... Sarita, siempre como la faraona chalera, ¿sí? Siempre, la faraona chelera Sarita Torres, con un estilo diferente. Ahora se viene con la rica guitarra. Ya fusionado a la música, pero, o sea, felices. Se vienen muchísimas primicias muy bonitas que ya lo van a estar escuchando. Qué bueno, Sarita. Sarita, queremos pues un número para contrato para que te llamen, pues, Sarita. Cuenta. Claro, claro que sí. Al 98 61 49 48. A ese número se pueden estar comunicando. Bueno, Sarita, tenemos compromisos, estos días. Claro que sí, nosotros ya estamos empezando a trabajar por todo lo que son provincias. Se viene mi aniversario aquí en la capital, en el mes de... Ya lo vamos a estar más o menos lanzando en abril, por ahí. Y bueno, se vienen muchísimas sorpresas. Pueden estar viendo todas las cosas que vamos haciendo, los videos, canciones, en mi página oficial como Sarita Torres. Y nada, feliz, contenta de verdad. Qué bueno, Sarita. Sarita, a ver si nos deleta uno de nuestros temas, pues una primicia podría ser. Un pedacito ya de la primicia. A ver, esta canción que dice así. Sí, hoy me ha tocado llorar porque he perdido tu amor. Mañana tendrás otro amor y todo se habrá acabado. Dirás a tu nuevo amor que la quieres mejor que a mí. Ya, eso nada más. Sarita, pero mira, dime, esa canción que tuvo Socogí en esos tiempos, ¿te acuerdas? Es una que... Sabes que voy a llorar. Sabes que vaya y me gusta ese tema. Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir. Si tú me dejas, si tú te vas, si tú te alargas con otro amor. Esa fue una canción que nos hizo recorrer muchísimas provincias, nos hizo llegar a muchos corazones, pero claro que está incluido en este nuevo estilo. ¿También? Claro, sí, ¿no? Esa canción viene agregada en el nuevo estilo con guitarra, así como Ya te saqué de mi vida, Cúrame la herida, entre otros que en ese momento, gracias a esos temas, llegamos a trabajar y llegamos a mucho corazón. Aparte de la música, ¿qué es otra cosa? Durante los años que yo me retiré de la música, me dediqué a la universidad. Yo hoy en día soy contadora de profesión, pero regreso a la música porque es el don que Dios me ha regalado y es lo que más me encanta. Qué bueno. O sea, va a escuchar la música y a par con tu trabajo de contadora. Claro que sí, siempre trabajando tanto en la música ahora, ¿no? Y con mi carrera. Me dices, va a ser tu aniversario, ¿qué fecha me dijiste? Todavía no lo vamos a lanzar la fecha, pero sí ya está confirmado. Se va a hacer en 2 locales, en la carretera central y en el cono sur. Pero todavía no lo vamos a lanzar los locales. Bueno, ¿no puedes decir quiénes te acompañan por ahí? ¿Habrá uno quien te acompañe? Claro que van a haber varios y muy buenos, pero todo a su momento, ahora todavía no. Sarita, ¿qué tiempo has vuelto a retomar la música ya? Yo estoy, nosotros empezamos a trabajar desde el año pasado, o sea, hace poco, desde el mes de noviembre, empezamos a preparar este nuevo material que va a salir. Y como ya le mencioné, yo estoy regresando a la música después de 5 años. 5 años ya me retiré por circunstancias de la vida que pasan. Sarita, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando? Que siempre hay que luchar por nuestros sueños. Que, el camino no es fácil. Pero a la larga, todo sacrificio tiene una recompensa. Sarita, ¿qué le puedes a tus amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, les mando un saludo muy especial a todos mis amigos. Me pueden seguir en mi página oficial como Sarita Torres.
Y ya, como le mencioné, vamos a estar subiendo todos los videos, las nuevas canciones, primicias, fotos y todo eso. Sarita, un tema más, pues, podría ser, no sé de primicia, pero de tu nueva producción, Sarita. Y a ver, esa canción que dice, ya te saqué de mi vida. Ya. ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? Todo mi amor yo te di y tú me pagaste mal. Y ya te saqué de mi vida, también de mi corazón. Es que no quiero saber nada, nada de ti. Para todos esos mentirosos. Pero no lo generaliza, porque no todos no son mentirosos. Casi todos. ¿Sí? Porque a todo esto, Sarita, ¿cómo está el corazoncito de Sarita? Queremos saber, pues. Estoy feliz, tranquilo, feliz, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer bien las cosas. Pero está muy feliz, contenta. Yo creo que sí, pero por ahí alguien, no sé. No, soltera. Soltera, pero feliz. No, parece que ya tiene Sarita. Porque yo con la entrevista que te hice fue cuando tenía más o menos 12, 13 años, creo. Sí, en ese entonces tenía 12 años, pero ya pasó mucho tiempo. Yo ahorita ya tengo 20 años. ¿Cómo es Sarita un domingo en casa? Siempre trato de pasarlo con mis hermanos y con mi papá. Siempre. Y de vez en cuando vamos al cementerio un rato, pero siempre la paso en familia. Creo que lo mejor que yo puedo hacer y me divierte bastante es estar con mis hermanas, con mis sobrinos. Eso es todo para mí. Qué bueno. Sarita, nombre del marco musical. Son los Faraones Cheleros, todos solteritos. Ya lo van a estar viendo ya en el video que se va a lanzar la semana que viene. Nos van a estar apoyando también en las páginas virtuales y todo eso. Así que todos atentos, se vienen muchísimas primicias. Y también nos vamos para el mes de marzo, ya vamos a estar trabajando en Ayacucho y en Huancayo. O sea, vas a recorrer parte del Perú ya. Sí, gracias a Dios tengo el apoyo incondicional de Saúl Torres, Heidi Arrieta, y pues yo más que agradecida con ellos, entre otras personas, pues, ¿no? Sarita, vas a hacer tu aniversario, me dices. En el mes de abril, por ahí. En 2 sitios, me dices. Sí, va a ser en dos locales. ¿Te vas a compartir en los 2 sitios? Claro, como siempre. Me preguntaba Sarita cuando te dejé de ver no estabas en línea. ¿Qué pasa con Sarita? Nada, pasó 1 año, 2 años y hace poco te vi pues, ahí en el Facebook la vuelta de Sarita. A ver, la verdad es que yo no pensaba volver a cantar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo dejo de cantar cuando mi mami se fallece y no tenía en mente volver a cantar. Y el año pasado, o sea, ya de hace 2 años, mi hermano venía diciéndome, oye, vamos a grabar, ¿no? Y yo le decía, ya, pero o sea, no había, digamos, no llegábamos al punto de que ya, se va a hacer esto y lo hacemos. Hasta que yo terminé la universidad. Y de ahí ya, pues, mi hermano me dice, ¿sabes qué? Vas a volver a grabar. Y yo, bueno, ya le dije, pero en realidad es lo que realmente me gusta a mí. No podría haber otra cosa que me gusta hacer más que cantar. Si hubiese podido elegir, o sea, entre cantar y la universidad, no hubiese preferido 1000 veces seguir cantando, pero las cosas se dieron así. No me arrepiento. Gracias a Dios, a mis padres, al apoyo también de mis hermanos, que pude terminar la carrera y todo eso, y ahora ya con mucha más fuerza regreso para dedicarme a la música, al 100%. Qué bueno, Sarita, qué pena que tu madre te haya dejado, pues, ¿no? Sí, creo que usted tuvo la oportunidad de conocerlo cuando fue a la casa a entrevistarme cuando tenía 12 años. Claro que lo conocí, y tú, tus hermanos, esas cosas, sí. Bueno, así es la vida, es parte de la vida, y hay que seguir, y tu mundo es la música, pues, Sarita, y vas a seguir adelante, pues, Sarita. Sí, claro, como le dije, o sea, no solamente es algo que me pasó a mí, sino a cualquier otra persona. Hay que seguir adelante, igual la vida continúa. Y nada. Qué bueno, Sarita, pero olvidemos esas cosas tristes, no recordar, ¿no? Sí. Canta otro tema alegre, Sarita, pues, ¿sí? A ver, ¿qué canción te puedo cantar? Cúrame la herida, ¿ya? Wow.
Muy alegre esa canción ya. Curarme la herida yo quisiera, la herida de este corazoncito, para yo volver a enamorarme, para así tener otro amorcito. Qué linda canción, ese es nuevo, Sarita. Sí, esa canción viene en la nueva producción, así como Ya te saqué de mi vida, sabes que voy a llorar, y ya los demás ya son primicias. Sarita, una vez más, tú no lo contratas, pues. Claro, a ver, el 98 61 49 408. Ese número se pueden comunicar para cualquier información sobre Sarita Torres. Ahí está Saúl Torres, le suena la llamada, ¿sí, no? Sí, siempre Saúl está ahí detrás. Sarita, bueno, Sarita, pues, para mí es un gusto de verte. Y hasta otra entrevista más, pues, ¿no? Espero nuevamente, espero que sea no muy lejana otra entrevista, Sarita. Sí, espero que para mi aniversario también estemos haciendo otra entrevista. Y yo feliz, agradecida por venir hasta aquí. Y también agradecer a tu camarógrafo. Pero muchísimas gracias, la verdad. Gracias. No tiene por qué, Sarita. Para mí es un honor entrevistarte, ¿eh? Gracias, don Genaro. Muchas gracias, la verdad. Y gracias a Creagen Producciones también. Ok, un abrazo, Sarita, ¿eh?